reunidos en el amor del Señor y poder, estimados hermanos, alabar a Dios y escuchar también su preciosa palabra. Me alegro en Dios ver a nuestros pastores con salud, con vida, a nuestros hermanos, a mi hermano Rubén, ahí coordinando. Hijo querido, Dios te bendiga mucho, una alegría verte, y también a todos nuestros hermanos que están en esta tarde junto a nosotros. Bien, mis amados en el Señor, Dios, hermano, a nosotros como sus hijos, nos ha provisto, hermanos amados, para poder caminar en estos días difíciles, en estos días que no han sido, que no han estado, hermano, exentos de dificultades, de algunas situaciones difíciles que hemos podido cruzar. Hermanos, pero Dios nos ha entregado armas espectaculares, maravillosas, gloriosas, para poder, hermanos, combatir en estos días difíciles, hermanos amados, en la presencia del Señor, y poder defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino también, hermano amado, nos ha entregado una armadura gloriosa, preciosa, hermanos amados, para que nosotros podamos tener seguridad en el momento que somos atacados por el enemigo. Y esta parte de la armadura de la armadura de Dios están descrita en la palabra de Dios, hermanos amados, y vamos a ver, vamos a analizar un poquito qué nos enseña la palabra de Dios a través de ella, hermanos amados, conforme a la armadura. Abra su Biblia, por favor. En la carta que le escribiera el apóstol Pablo a los Efesios, y le vamos a dar lectura al capítulo número 6, solamente del versículo 14 al 17. Ahí va a estar centrado el mensaje de hoy. Efesios, capítulo 6, versículo 14 al 17. Y vamos a darle lectura, hermanos amados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice como sigue: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, leemos estos versículos, nos damos cuenta, hermanos, que de aquí en adelante el Señor nos empieza, hermanos, a enseñar y a mostrar, hermanos, las partes maravillosas que tiene esta armadura que Dios nos ha entregado. Pero si volvemos, hermanos amados, al verso número 11 de este mismo capítulo, ahí nos aconseja y nos dice vestido. O sea, esta armadura Dios nos lo da, pero tenemos nosotros que ponerla. Nosotros tenemos que vestirnos con esta armadura. Entonces aquí entra lo que siempre digo, que el Evangelio consiste en dos cosas solamente. Lo dijo mi hermano coordinador: creer. Cuán importante es creer lo que predicamos, creer lo que leemos, creer en este Dios que nos ha salvado, creer en el sacrificio de Jesucristo, creer a la palabra. Y lo segundo, obedecer. El Evangelio consiste en creer y obedecer. Entonces, cuando nosotros creemos, debemos entender que Dios nos da una armadura para que podamos combatir, hermanos amados, de una forma segura. Ningún país, ningún imperio envía a sus soldados a la batalla sin las armaduras adecuadas. Dios también hace lo mismo con nosotros. Nos entrega esta armadura gloriosa, pero nos dice vestidos de toda la armadura. Y aquí entra la obediencia, hermano. Dios nos pone en nuestras manos esta armadura, pero nosotros tenemos que usarla. Nosotros tenemos que vestirnos con esta armadura.
No esperar que Dios nos vista. Están ahí en la palabra de Dios y nosotros debemos vestirnos. Entonces entramos al verso 14, cuando dice, hermanos amados, estad pues firmes. ¿Por qué estar firme, hermano? No nos olvidemos que el apóstol Pablo, hermanos, frente a él siempre estuvo un soldado romano. En aquel tiempo, hermanos, el imperio que dominaba era el imperio romano. Y donde quiera que un hombre iba, veía soldados por todas partes, soldados romanos, porque ellos dominaban. Entonces el soldado siempre bien vestido, calzado, bien puesta su armadura, de manera que todos tenían en la conciencia la imagen de un soldado romano. Y cuando ellos iban a la batalla, mis queridos hermanos, su armadura permitía que ellos puedan estar firmes porque el combate era cuerpo a cuerpo. Y era muy importante, hermanos, que su armadura esté completa. Entonces, al soldado le iba a permitir estar firme combatiendo en aquella oportunidad. Estad pues firme. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de esta armadura, como se puede ver aquí en la palabra de Dios, a esta armadura no le falta absolutamente nada. No le podemos agregar, pero tampoco le podemos quitar. La armadura de Dios, hermano, es una armadura realmente completa. También si empezamos a examinar, nos vamos a dar cuenta que las tareas asignadas a cada parte de la armadura no es accidental, porque Dios nada hace por accidente. Él tiene todas las cosas controladas, Él es soberano y Él sabe, antes que sucedan las cosas, Él ya las sabe. Entonces, esto necesitamos creerlo. Necesitamos entender que las tareas asignadas a cada parte de la armadura jamás ha sido accidental. Y también porta su propio significado para cada uno de nosotros. Y esto es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a examinar un poquito, en honor al tiempo, a lo mejor no todo, pero algunas de las características de esta armadura. Ceñido con el cinturón de la verdad. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. Y de aquí empezamos nosotros, hermanos amados, a escudriñar. Entonces, hermanos amados, la primera instrucción concerniente a la armadura de Dios es ceñirse. Entonces uno tiene que ceñirse. El soldado tenía que ponerse la armadura. Entonces nosotros en obediencia a Dios tenemos que estar vestidos constantemente porque la lucha no cesa. Satanás, el diablo, no descansa. Él es nuestro enemigo las 24 horas del día. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos una situación difícil y complicada. Y si queremos hacerlo nosotros, jamás podremos hacerlo. Tenemos que tener la ayuda de Dios. De lo contrario, no podremos vencer. Bendito sea el amor de Dios. El entender entonces el rol del cinturón, hermano, en esta armadura física nos ayudará a entender la importancia, hermanos amados, del cinturón en la armadura de Dios. Porque la armadura no es de usted, tampoco es mía, es de Dios, hermano. La armadura es de Dios. Entonces de aquí es que cobra importancia para el cristiano. El rol del cinturón, leyendo, hermanos amados, al reverendo Freeman, hermano, él decía lo siguiente: el cinturón militar era un cinto fuerte, era algo, hermanos amados, que no fácilmente se rompía. Un cinto, hermanos, diseñado para sostener el cuerpo del soldado y al mismo tiempo cubrir, escúcheme bien, cubrir esa parte del abdomen que podría estar desprotegido por el peto. El peto del soldado le cubría el pecho, pero podría estar el abdomen, hermanos amados, sufriendo algo y el cinturón lo cubría. Esto explica, hermanos amados, el reverendo Freeman. Entonces aquí es que empezamos a entender la importancia del cinturón como parte de la armadura.
Entonces se ve mediante el hecho de que la meticulosa preparación para la batalla del soldado era ceñirse con este cinturón. No podría irse a la batalla, no podía, sin ceñirse este cinturón. Entonces, hermanos amados, ahora bien, la tarea del cinturón era mantener el cuerpo del soldado asujetado, bien firme, ahí para enfrentar la batalla. Sin duda, mis queridos hermanos, que ceñirse el cinturón era necesario para ese combate cuerpo a cuerpo que tenía el soldado. Ahora bien, pasándolo a la vida espiritual, pasándolo, hermanos amados, a nosotros como hijos de Dios. La armadura física, hermanos amados, ayudaba al soldado a mantenerse firme y con seguridad en la batalla. Ahora, se nos ordena a nosotros ponernos, ceñirnos con este cinturón. Y ahora podemos escudriñar y empezar, hermanos amados, a ver qué nos enseña la palabra acerca de esto. El cinturón no es para el cristiano algo físico. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, lo dice claramente, hermanos, quiero que me acompañen, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. Por tanto, o sea, es importante cuando el apóstol dice por tanto, es que está concluyendo algo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, ¿para qué nos ayuda el cinturón? Hermano, estamos viendo la parte espiritual. Tenemos que ceñir nuestro entendimiento con la verdad. Tenemos que estar constantemente, hermanos amados, puestos nuestros ojos en las Escrituras para poder estar seguros de lo que tenemos como hijos de Dios. Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Ser sobrios, ser serios, tener dominio propio, nos está diciendo. Y esperar por completo en la gracia. Nada más que la gracia de Dios permite, hermano, que usted hoy día sea salvo. La gracia de Dios permite que hoy día usted haya sido justificado. La gracia de Dios permite que hoy día nosotros podamos ser hijos y no esclavos. Bendito sea el amor de Dios. Entonces, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto recién ha comenzado, hermano. Pero esto concluirá cuando Cristo venga. Y allá, hermanos, veremos a nuestro Salvador cara a cara y recién empezaremos a gozar de las promesas gloriosas y benditas que Cristo nos ha prometido. Porque esto, todo lo de aquí, si bien Cristo nos ha de guardar, bendecir, darnos lo necesario porque Él lo ha prometido, pero son sombras de lo que viene. Es solamente sombra de lo que viene. Entonces tenemos, hermanos amados, que disponernos a actuar con inteligencia, que nuestro entendimiento esté saturado, hermanos, con la palabra bendita y genuina de nuestro Señor Jesucristo. El cinturón que aplica, hermanos, para este propósito es la verdad. Es la verdad. Y el apóstol Juan nos dice, en San Juan capítulo 17, verso 17, dice, la palabra de Dios es verdad. Entonces, si queremos conocer la verdad, tenemos que ir a la palabra, tenemos que creer en esta palabra y tenemos que practicar esta palabra. Eso nos enseña ceñirnos con este cinturón. En otras palabras, no estaremos listos, mis queridos hermanos. No estaremos listos para la batalla hasta que nos hayamos ceñido, hasta que logremos dejarnos enseñar. Tenemos que dejarnos enseñar. Tenemos un pastor, tenemos una pastora, tenemos predicadores que nos enseñan, predicadores que nos van mostrando el camino y nosotros tenemos que tener un corazón sumiso para dejarnos enseñar. Mientras esto no lo hagamos, nunca estaremos listos para la batalla. Por eso es tan importante ceñirnos con este cinturón
del entendimiento, hermanos. Ceñirnos con esta bendita palabra. Lo segundo que nos enseña aquí el Señor es vestidos con la coraza de justicia, protegidos. Vestido es para protegerse con la coraza de justicia. Entonces la segunda parte de la armadura, mis queridos hermanos, es la coraza de justicia. Esto no se refiere, aquí no tenemos que caer en esto. Esto no significa o no se refiere a nuestra propia justicia, porque a veces, hermanos amados, nosotros queremos que nuestra justicia sea la que predomine. Aquí está hablando de la justicia de Dios, porque Él es justo. Y Él siendo justo, hermano, debería habernos condenado, porque nosotros somos pecadores y el pecado tiene que ser castigado. Y deberíamos nosotros irnos al infierno, pero en su infinito amor, en su infinita gracia, envió a Jesús. Y Él, mis queridos hermanos, nos ha justificado delante del Padre. Él pagó mi cuenta. Él pagó su cuenta delante de Dios. Entonces hoy día hemos sido justificados, no por nuestra propia justicia, sino por aquel que fue colgado en una cruz, por Jesucristo nuestro Señor. No es por obras, hermano, no es por obras nuestras, sino por la obra de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros queremos tapar y justificar nuestra falta de fe haciendo miles de cosas? Pero Dios conoce nuestro corazón y es importante que nosotros aprendamos a creerle a Dios. Entonces, hermano, esta armadura no quiere decir que esta justicia de Dios sea nuestra propia justicia, sino la justicia bendita de nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la justicia que habla la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, cuando nosotros, hermanos, oímos la palabra de Dios, como bien lo decía el coordinador, cuando oímos la palabra de Dios y fuimos confrontados con el pecado y reconocimos nuestra falta y nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces entró la fe a nuestro corazón y comenzamos a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque sin arrepentimiento, hermano, no hay perdón. Entonces, cuando nos hemos arrepentido, Jesucristo limpia nuestro corazón, limpia nuestro pecado, quita nuestro pecado, no como en el antiguo tiempo que cubría el pecado, el sacrificio de los hermanos, sino que ahora el sacrificio de Cristo lo quita. Y nosotros ahora podemos llegar delante de Dios tranquilamente porque Jesús ha quitado esta carga, esta afrenta que teníamos delante de Dios. Cuando le reconocemos como único y suficiente Salvador. Tal como lo dice el apóstol Juan, hermanos, en Primera de Juan capítulo 5, verso 1, todo el que cree que Jesús es el Cristo, todos aquellos que le entregan su corazón, todos aquellos que reconocen que son pecadores y han ofendido a Dios, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Bendito sea el amor de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a su Hijo. Entonces, hermanos amados, esto es la segunda parte de esta armadura gloriosa y bendita. Ponernos esta coraza de justicia. Lo tercero es también importante, hermano, para ir concluyendo el día de hoy. Lo tercero es también sumamente importante. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Calzado, o sea, con la disposición. Tenemos nosotros, después de ser cristianos, haber llegado a la familia de la fe, tenemos que tener esa disposición, hermano. Cuán importante ante Dios es un hermano y una hermana, un hijo y una hija de Dios, hermanos amados, dispuesto
Hoy día hay muchos cristianos, pero nadie está dispuesto. Son muy pocos, hermanos, los que se disponen a las manos del Señor para que Él nos sea utilizando y Él sea, hermanos amados, llevándonos como un canal de bendición a las personas que se pierden día a día. La disposición del cristiano de proclamar el evangelio es interesantísimo. A veces tenemos disposición para hacer mezcla, a veces tenemos una disposición tremenda para reparar el techo de la iglesia. No digo que está mal, eso está bien, pero lo primero que tenemos que tener es disposición para proclamar el evangelio de Jesucristo, que es a los que hemos sido llamados. Ese es nuestro llamado, hermano, proclamar a Jesucristo, hablar de Dios. Si el día de ayer usted no habló de Cristo, ese día es completamente perdido. El día de ayer ya no va a volver nunca más. Esto es serio. Por eso es que Dios quiere hombres y mujeres serios, maduros, que entendamos que el evangelio que se nos fue confiado tenemos que predicarlo, tenemos que anunciarlo, tenemos que hablarle al mundo de Jesucristo. Eso es tan importante, hermanos amados, como hacer tantas cosas dentro de la iglesia. Calzado los pies. ¿Por qué? Porque son tus pies quien te llevan. Caminar, hermanos, descalzo en el campo no es lo mismo que caminar con zapatos. Creo, hermano, que caminar descalzo en el campo nos llevaría a lugares muy cortos, porque los pies se nos llenarían de espinas o se nos romperían, pero calzado usted puede caminar más seguro. Eso es lo que nos enseña el Señor. Calzado, hermano. Por eso es que la armadura es completa cuando nuestro entendimiento, hermano, está saturado de Dios, saturado de la palabra. Hay algo que le arde acá y no lo deja tranquilo. Y necesita usted dar a conocer quién es Cristo para que los demás lo conozcan también. Bendito sea el nombre del Señor. La tercera parte de la armadura que habla el apóstol, hermanos, son nuestros zapatos, nuestro calzado. Hermano, es tan importante para el soldado. No podía ir a la guerra sin zapatos. Porque sería una derrota segura. Tenía que estar bien calzado. ¿Por qué usted a un militar lo ve con buenas botas? Porque tiene que estar preparado para la batalla. No lo puede enviar con un casco maravilloso de acero, pero descalzo. No puede. Entonces, eso es lo que nos enseña Dios. Cuando nuestro entendimiento, hermanos, tiene la palabra de Dios, hermanos amados, y guardada en el corazón, usted va a correr, usted va a caminar y usted se va a esforzar, va a tener esa disposición de proclamar el evangelio de la paz. Hermanos amados, ¿por qué el evangelio de la paz? Porque no podríamos tener paz si no fuésemos justificados. Justificados pues por la fe. Tenemos, no tendremos, ni no tuvieron, no, tenemos en el presente paz para con Dios. Aquellos que no han sido justificados, hermanos, no pueden tener paz, no pueden hablar de paz, porque solo la justificación de Cristo, que Cristo ha hecho por nosotros y con nosotros, nos trae la paz de Dios en nuestro corazón. Por eso que el evangelio es de salvación. Y cuando proclamamos este evangelio, la gente oye el evangelio, la gente recibe la palabra, le nace la fe y conocen al Salvador y ahora creen en él. Y Cristo los perdona y los justifica. Y después de esa operación, ahora el hombre y la mujer descansa porque tiene paz para con Dios. Bendito sea el amor de Dios. Por eso, hermano,
que cobra mucha importancia, la armadura de Dios. Muchas cosas más quedan todavía por descubrir, pero he querido hoy día tocar solamente 3 aspectos maravillosos de la armadura de Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos podamos, hermanos queridos, vestir. Ya lo dije, hermano, esto es un acto de obediencia. Cuando nosotros obedecemos, porque Cristo dice, hermanos, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo, hermano? Que en la mañana, que al mediodía, que en la noche, tenemos que tener un contacto con las Escrituras. Y si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Entonces, ayúdenos el Señor a tomar hábitos que nos hagan bien. Porque ¿quién sale, hermano? ¿Qué provecho tiene Dios? Nosotros, hermanos, leamos la Biblia. Nada, pero nosotros sí. Porque nosotros nada podemos enseñarle a Dios o decirle que haga, porque Él es soberano, perfecto, único, santo, misericordioso, omnisciente, todo lo sabe, hermano. ¿Qué le podemos enseñar a Dios? Nada, pero los favorecidos somos nosotros. Cuando obedecemos y tenemos estos hábitos tan importantes de la lectura de la palabra de Dios. Dios siempre, hermanos queridos, para concluir, Dios siempre nos llevará de triunfo en triunfo. Y esa es una promesa de Dios. Mientras ponga tus ojos en Jesús, mientras nosotros pongamos nuestra mirada en Él, iremos de triunfo en triunfo. Mientras pongamos nuestros ojos en su palabra, Cristo nos sacará triunfantes. Hermanos, oía a un gran predicador que nos enseñaba y nos decía cuán importante es que hoy día en la iglesia sepa algo de apologética. Y la primera vez que yo escuché esta palabra, hace algunos años atrás, no entendía absolutamente nada y era bastante rara. Pero la apologética, hermano, nos ayuda a defender nuestra fe. La apologética es la defensa del evangelio. ¿Cómo nosotros vamos a defender algo que no conocemos? Tenemos que tener conocimiento de la palabra para defenderlo. De incluso falsos maestros que vienen a perturbar la iglesia de Cristo. Y por eso que nosotros tenemos que estar en comunión para edificarnos unos a otros. Si hace, mi querido hermano, si usted hace, si yo hago lo que la palabra de Dios dice, Dios te sacará victorioso. Dios será con nosotros siempre en el andar de nuestra vida. Él siempre hará su parte, hermano, nunca lo olvide. Dios siempre hará su parte. Ahora Él espera que nosotros hagamos la nuestra. Tenemos una responsabilidad y tenemos, hermanos amados, que tomar nuestra responsabilidad y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y de seguro, hermanos, si hacemos lo que Dios nos manda, tendremos, hermanos amados, una victoria asegurada. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de los hermanos que en esta tarde han dejado este momento de tiempo. Hermanos, si es tan difícil, mi esposa anda con las niñas por ahí, hermanos, porque tienen algunas cosas que solucionar, pero no me podía perder el culto, ya me había perdido el culto de la semana pasada, por estar lejos, trabajando, pero hoy día estoy aquí. Tenemos, hermanos, que tratar de dejar de hacer algunas cosas y congregarnos junto a la iglesia. Deseo de todo mi corazón que Dios les bendiga grandemente, que Dios los prospere en todo lo que es hermano, que Dios los defienda, hermano, en medio de esta pandemia que tiene al mundo dado vuelta, pero la promesa de Dios es que Él será con nosotros. No estamos exentos, hermano, de nada, no. Si algo nos toca, será por la voluntad de Dios. Y eso es así nomás. Si Dios quiere, así será, porque Él es soberano. Él no puede hacer lo que a mí me agrade y lo que a mí me gusta. Él actúa conforme a su voluntad. Y eso debemos nosotros tenerlo muy claro.
Que Dios les bendiga, mi amado pastor, mi amada pastora, mi hermano coordinador y toda la iglesia. Dios bendiga grandemente sus vidas y grabe esta hermosa palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Muchas gracias, Dios les bendiga.